¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación, te presentamos el espacio ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. ¿Sabías que es más que un programa de audio? Es un desafío a conocer mejor la palabra de Dios y saber más de aquellas cosas que están escritas en la Biblia Y que no siempre las sabemos. ¿Sabías que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿No lo sabías? Pues lo puedes leer en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10 y versículo 17. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Hay muchas más cosas de la palabra de Dios que aún no las sabemos, pero que iremos descubriendo juntos en el programa ¿Sabías qué? En este canal de radio. Luz a las Naciones. Una voz de salvación a tu corazón. En el capítulo de hoy de este programa ¿Sabías qué? Sotería, salvación. Lo que implica salvación. Ahora debemos considerar lo que podríamos llamar elementos de sotería en el Nuevo Testamento, las cosas que traen salvación. Salvación implica arrepentimiento. La aflicción piadosa produce arrepentimiento que obra para salvación. Salvación es algo de lo que hay que ocuparse con temor y temblor. Implica fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Implica aceptar a Dios a través de su palabra y moldearse uno mismo en confianza cabal sobre la base de la misericordia ofrecida por Dios. Salvación implica creencia, esto es, la convicción de que las promesas de Dios en Cristo son verdaderas, la complacencia en aventurar nuestra vida en la veracidad de Jesucristo. Implica esperanza, Romanos capítulo 8, versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? El arrepentimiento, el temor y temblor no es sinónimo de hacer a un hombre desesperar, sino de moverle a buscar, en radiante esperanza, su remedio en Jesucristo. Fe, esperanza y creencia van tupidamente entretejidas. Son las diferentes expresiones de la confianza en que se funda la salvación. Salvación implica perseverancia. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El hombre que no se intimida por la oposición exterior ni por el desaliento interior, al final encontrará la salvación. No debe ser derrotado por sus dudas ni por los argumentos y seducciones de los otros. Su confianza es algo a lo que debe adherirse como a un salvavidas en medio de un mar tempestuoso. Salvación implica amar la verdad. El hombre que no ama la verdad nunca puede encontrarla. Si un hombre cierra los ojos a la verdad sobre él, no puede ser movido al esencial arrepentimiento. Si cierra los oídos a la verdad sobre Jesús, nunca podrá informarse ni apercibirse de la finalidad del ofrecimiento de Dios. Y siempre será cierto que no hay ciego más grande que el que no quiere ver. Algunas veces, salvación implica temor. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Salvación siempre implica gracia, pues está fundada en la gracia y somos salvos por gracia.
Los cristianos primitivos estaban convencidos de que eran salvos por la gracia del Señor Jesús. Y la idea que expresa el vocablo sotiría es la prueba final de que la salvación es un don que no hemos merecido, ni podíamos merecer, sino que viene a nosotros de la pura bondad y generosidad de Dios. Salvación implica el mensaje de la cruz, aun cuando este mensaje parezca una simpleza al oírlo por primera vez. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. E implica que debe quedar impreso para siempre en nuestra memoria, como nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Implica ver la cruz y recordarla constantemente, es decir, tomar conciencia del amor de Dios y vivir de acuerdo con ella. El escritor de Hebreos tiene algo más que añadir. Él diría que la salvación también implica la continuación de la obra de Cristo. La visión de este escritor es que Cristo vive siempre para interceder por nosotros. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Con uno de los pensamientos de mayor alcance de todos los del Nuevo Testamento, este autor ve a Jesús defendiendo todavía a los hombres, llevando a cabo su obra sumo sacerdotal, dejando abierto el camino hasta Dios a los hombres. Esta es la visión de un Cristo que nos amó desde el principio de los tiempos y que nos amará hasta el final, y cuyo amor continuo es nuestra eterna esperanza de salvación. En muchos casos, en el Nuevo Testamento, sotiría se encuentra como si no tuviera explicación. Se usa como una palabra de cuyo significado cada uno entendería al menos algo. Tales son los casos de los textos bíblicos que os dejamos a continuación y que resaltamos alguno de ellos. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Pero si hemos de apoderarnos de todo el valor y significado de esta palabra, debemos preguntar: ¿de qué es salvado el hombre? ¿Cuál es la liberación que sotiría promete? Antes de buscar las respuestas en el Nuevo Testamento, debemos hacer una observación. El verbo sosón significa tanto salvar a un hombre en el sentido eterno como curarlo en el sentido físico. En el Nuevo Testamento la salvación es total. Es salvado el hombre íntegro, su cuerpo y su alma. Sotiría es salvación de la enfermedad física. Porque decía dentro de sí: si tocares solamente su manto, seré salva. Jesús estaba interesado en el cuerpo y en el alma de los hombres, y es muy significativo el que la Iglesia esté redescubriendo esto hoy. Tal salvación puede no curar, pero siempre capacita al sufriente para convertir sus padecimientos en gloria. Sotería es salvación del peligro. Cuando los discípulos peligraban, daban voces para ser salvados. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Esto no significa protección de todo peligro y daño. Significa que el hombre que sabe que está dentro de la salvación de Dios, sabe que está seguro donde no hay seguridad. Es la convicción de que nada, en vida o en muerte, puede separarle del amor de Dios. Sotiría es salvación de la parte infectada de la vida. Un hombre es salvado de esta maligna y perversa generación. El hombre que conoce la salvación de Dios tiene con y sobre él una cualidad profiláctica, un antiséptico divino que le inmuniza para ir por el mundo sin contaminarse. Sotiría es salvación de la condición de perdido. Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Salvación del pecado. Jesús recibió este nombre, Salvador, porque había de salvar a su pueblo de sus pecados. El hombre es esclavo del pecado, no puede liberarse de él. Puede diagnosticar su enfermedad, pero no puede curarla. Solo el poder salvador de Cristo efectúa esa curación. Liberta al prisionero del pecado. Somos salvados de la ira. El Nuevo Testamento no puede ser vaciado de su concepción de juicio, pues esta es fundamental en él. Jesucristo obró,
Dios obró, y la obra de ambos libertó al hombre de la ira de la santidad agraviada y de la ley transgredida. Algo pasó que en Jesucristo pone al hombre creyente en una nueva relación con Dios. Y una última cosa hemos de hacer constar. Sotiría es escatológica, es decir, podemos empezar a gozar de ella aquí y ahora, pero su pleno efecto y su completa maravilla vendrá a nosotros el día en que Jesús sea coronado Rey de todo el mundo. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es cierto que la segunda venida de Cristo no es una doctrina popular, pero se sigue conservando la tremenda verdad de que este mundo va a alguna parte, y cuando el mundo llegue a su consumación última, nuestra salvación será simultánea y finalmente perfeccionada. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesucristo, el Salvador, nuestra salvación, es quien salva al hombre de la ruina de su alma en esta vida y en la futura. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gracias a Dios por Jesucristo. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. La pregunta de esta semana. ¿Esperas con deseo el regreso de Cristo? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es tu respuesta? Llámanos con ella al teléfono gratuito 910 18 13. O escríbenos un correo electrónico a info@fmradioluz.com. Te enviaremos una Biblia o un ejemplar del Nuevo Testamento sin ningún compromiso por tu parte. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esperamos en el próximo ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Cosas que debemos saber.